Dicen que invocar ciertos sonidos puede abrir puertas que jamás vuelven a cerrarse. A lo largo de los años, miles de personas han reportado encuentros con una entidad que responde siempre con el mismo nombre. Un nombre que aparece letra por letra en el tablero de la Ouija. Una presencia burlona, cambiante, pero siempre igual de oscura. Ese nombre es Soso. Hoy exploraremos la historia detrás del demonio de la Ouija, sus orígenes, sus apariciones documentadas y las tragedias que han dejado su marca en quienes lo han invocado. Este Soso, el demonio de la Ouija. Todo comenzó con un tablero, un simple pedazo de madera, con letras, números y un puntero. Algo tan inofensivo que se vendía como un juguete. Pero ese tablero no era un juego. En 1891, los periódicos de Estados Unidos comenzaron a anunciar un nuevo invento espiritual, la tabla Ouija. Prometía lo impensable, comunicarse con los muertos. Miles de familias curiosas por el auge del espiritismo de finales del siglo XIX comenzaron a comprar el tablero. Se reunían en sus salas, apagaban las luces y con las manos temblando sobre el puntero, hacían la pregunta que todos temen hacer. ¿Hay alguien aquí? Y muchas veces, en la oscuridad, algo respondía. En sus primeros años, la Ouija fue vista como un puente hacia lo desconocido, una manera de hablar con los que ya no están. Pero con el paso del tiempo, las historias empezaron a torcerse. Testimonios hablaban de mensajes violentos, de maldiciones, identidades que fingían ser seres queridos, solo para poder burlarse después. Con el paso del tiempo, comenzó a suceder algo más extraño. A medida que la Ouija se popularizaba, comenzaron a surgir reportes de un ente con un nombre en específico. Al principio se pensaba que solo era una coincidencia, hasta que los patrones se repitieron en distintos países, distintos idiomas, pero siempre el mismo nombre: Soso. Los espiritistas comenzaron a advertirlo. Decían que si el puntero se movía entre esas dos letras repentinamente, debías detener la sesión de inmediato, porque esa oscilación no era una casualidad, era un ritual de entrada. Soso no llegaba como los demás espíritus, no pedía permiso. Él abría la puerta desde el otro lado, y una vez abierta, ya no había forma de cerrarla. A partir de los años 70, las manifestaciones se multiplicaron. Personas que jugaban en grupos comenzaban a experimentar fenómenos idénticos, luces que parpadeaban, ruidos en el techo, sensaciones de ser observados. Algunos reportaron que el tablero se movía solo, incluso después de haberlo guardado. Otros, que el nombre Soso aparecía escrito en sus paredes, dibujado en el vaho de un espejo, o tallado en muebles antiguos. Lo que comenzó como un juego se había convertido en una puerta abierta, una puerta sin cerradura, y quienes se atrevieron a cruzarla encontraron algo más que un espíritu curioso. Encontraron una presencia burlona, inteligente y profundamente maligna. Desde entonces, cada vez que alguien toma el tablero, coloca los dedos sobre el puntero y pregunta: ¿hay alguien aquí? Soso escucha, observa y espera, porque no importa quién seas ni dónde estés, si lo nombras, él te encontrará. Y esa es la primera lección del tablero. Cada pregunta es una llave, y cada llave puede abrir una puerta. En el año 2009, un hombre de Oklahoma encendió su computadora y escribió un mensaje que daría la vuelta al mundo paranormal. Su nombre era Darren Evans. Lo que publicó en un foro de internet, bajo el título de Soso is Real, parecía al principio solo una historia más de una sesión de Ouija que salió mal. Pero a medida que los usuarios comenzaron a leer, el tono cambió. Era algo distinto, demasiado coherente, demasiado oscuro. Darren contaba que había comprado una Ouija en una tienda de segunda mano. La tabla tenía las esquinas quemadas y en la parte trasera
unas letras grabadas a mano. Z-O, Z-O. Una noche, junto con su novia y unos amigos, decidió probarla. Rieron, se burlaron, encendieron velas y colocaron sus dedos sobre el puntero. La primera pregunta fue simple: ¿hay alguien aquí con nosotros? El puntero se movió, despacio, luego más rápido, apuntando a la Z y después a la O. Un par de veces. Al principio pensaron que alguien bromeaba, moviendo el puntero intencionalmente, pero las respuestas empezaron a volverse personales. Sé quién eres, te he visto dormir, tu hija es mía. Esa noche, las luces de la casa comenzaron a parpadear, un olor a azufre invadió el cuarto, y el perro, hasta entonces tranquilo, comenzó a gruñir mirando hacia una esquina vacía. Darren relata que intentaron despedirse del espíritu escribiendo adiós en el tablero, pero el puntero se negó a moverse. En cambio, las letras comenzaron a repetirse sin control. So-so, so-so, so-so. De repente, una de las velas se apagó sola, y en ese mismo instante, todos escucharon un gruñido proveniente del pasillo. Los días siguientes las cosas empeoraron. Darren empezó a escuchar golpes en las paredes durante las madrugadas, puertas que se abrían y cerraban solas. Sus sueños se llenaron de figuras sin rostro que lo observaban desde el umbral de su habitación. Decía que sentía algo detrás de él cada vez que se miraba en el espejo, y que una voz, siempre la misma, le susurraba su nombre: Darren. La historia tomó un giro trágico semanas después. Una tarde, Darren regresó a casa y escuchó un chapoteo. Corrió al baño. Su hija de tan solo 1 año estaba sumergida en la bañera, inconsciente. El agua seguía corriendo y la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Logró rescatarla y por fortuna sobrevivió, pero Darren juró que aquella noche vio una sombra moverse sobre el espejo del baño, una silueta alta, con una sonrisa torcida que desapareció al instante. Después de eso, decidió quemar la tabla, pero cuando las llamas consumieron la madera, el humo formó algo que nunca olvidaría: 3 letras negras flotando entre las brasas. Darren comenzó a documentar lo que ocurría: fotos, audios, videos. En ellos se escuchaban risas distorsionadas, gruñidos y susurros, incluso grabaciones donde una voz masculina decía frases completas: no puedes escapar, yo soy Soso. Su caso llamó la atención de investigadores paranormales. Uno de ellos, John Tinney, visitó su casa. Durante una sesión grabada, el equipo detectó fluctuaciones de temperatura repentinas y fallos eléctricos, y por unos segundos, una voz se filtró en las grabaciones, una voz que decía: bienvenidos otra vez. Darren Evans publicó todas sus experiencias en línea, acompañadas de imágenes del tablero original. Así su testimonio se viralizó rápidamente. Miles de usuarios reportaron haber tenido experiencias idénticas tras leer su historia. Algunos afirmaban haber jugado con la Ouija esa misma semana y que durante la sesión, el nombre de Soso apareció en el tablero, sin que ellos lo mencionaran. Otros aseguraron que el solo hecho de leer el relato provocaba actividad paranormal en sus casas, objetos moviéndose, sombras, aparatos que se encendían solos, como si el texto fuera una invocación en sí misma. Años después, Darren confesó que las manifestaciones nunca se detuvieron. Dijo que eso solo seguía donde fuera, apareciéndose en sueños, espejos y en ruidos electrónicos. En entrevistas televisivas, su mirada se perdía, como si no estuviera del todo presente. Hoy la casa de Darren Evans sigue en pie, pero vacía. Vecinos afirman que aún se escuchan pasos y voces en su interior, especialmente durante tormentas eléctricas, y cada cierto tiempo alguien asegura haber visto una sombra cruzando frente a las ventanas, una sombra alta, con la cabeza inclinada, y una sonrisa demasiado ancha para ser humana. Dicen que el mal no tiene un rostro, que adopta la forma de lo que más tememos. Y en el caso de Soso, eso parece ser más que una metáfora. Durante un tiempo,
Las descripciones sobre su aspecto han sido tan variadas como perturbadoras, pero entre todas hay un patrón, una sensación que todos los testigos comparten, la sensación de que alguien los observa justo detrás del reflejo. A algunos, Soso se les representa como una sombra alta, sin rostro, inmóvil, una figura que se queda quieta en las esquinas, mirando sin ojos, respirando sin boca. Otros afirman haberlo visto como una mujer o como un hombre vestido de negro, con una sonrisa demasiado amplia, que aparece por un instante en los reflejos de los espejos o en el fondo de las fotografías. En varias sesiones de Ouija, los participantes aseguran haber sentido una presión detrás del cuello, como si una mano invisible los tocara, pero que al voltear no había nadie. Pero no siempre adopta una forma terrible. A veces aparece como un niño con la mirada perdida y la voz quebrada, que pide jugar o susurra los nombres de los presentes. En otras ocasiones, se muestra como una mujer llorando que pide ayuda, y al acercarse, su rostro se distorsiona, como si la piel se derritiera en sombras. Quienes lo han visto aseguran que sin importar su forma, siempre hay un detalle que lo delata: sus ojos, negros, vacíos como pozos. Algunos demonólogos modernos han llegado a una teoría aterradora. Soso podría no ser un único ser, sino una presencia parasitaria, un ente sin rostro que se alimenta de la energía emocional del miedo, capaz de proyectarse en las mentes de quienes lo invocan. Por eso cada víctima lo ve de una manera distinta, porque Soso toma la forma de tu miedo más íntimo. Si temes a la oscuridad, aparece como una sombra. Si temes a los muertos, adopta el rostro de alguien que perdiste. Y si lo que más temes es a ti mismo, Soso te mostrará tu propio reflejo, sonriéndote desde el otro lado. Además, algunos expertos lo comparan con un virus espiritual, capaz de viajar a través de las palabras, los pensamientos y los símbolos. Por eso afirman, el tablero de la Ouija es solo un medio, un canal, pero el verdadero vínculo está en la mente de quien lo usa. Una vez que Soso entra, deja un residuo, una pesadilla, alucinaciones auditivas, paranoia y, en los casos más extremos, una pérdida de la identidad. Se cuenta que en 2016, un investigador independiente llevó a cabo un experimento con varios voluntarios. Los colocó frente a espejos oscuros mientras repetían el nombre de Soso 3 veces. Casi todos afirmaron ver una figura moverse detrás de su reflejo, aunque las cámaras no captaron nada visible. Uno de ellos, sin embargo, comenzó a convulsionar. Entre jadeos, dijo que su reflejo había sonreído antes que él. Semanas después desapareció sin dejar rastro. Solo quedó una nota en su habitación, escrita con tiza sobre el espejo: "No soy yo". Soso no siempre necesita mostrarse. A veces basta con una voz, una risa o un susurro que te hace dudar de tu cordura. Y cuando la duda entra, cuando el miedo se enreda con la mente, ya lo ha logrado. Porque Soso no busca poseer cuerpos, busca habitar mentes. Convertirse en esa voz que oyes cuando estás solo, en esa sombra que ves cuando apagas la luz. Y cuando por fin volteas, cuando crees que estás solo y ves tu propio reflejo mirándote con otra expresión, no sabes si sigues siendo tú. Y así, Soso sigue cambiando de nombre, de forma, de voz, de cuerpo, porque no es un demonio con alas ni cuernos, es un eco, una idea, un reflejo. Y lo más aterrador de los ecos es que siempre vuelven. Una de las características más extrañas de esta entidad es su forma de comunicarse. A diferencia de otros espíritus que responden preguntas, Soso dirige la conversación. Él interrumpe, miente, provoca. Y cuando logra que el miedo se apodere de quien sostiene la Ouija, su presencia se fortalece. De acuerdo con varios mediums, el nombre Soso funciona como una frecuencia, una vibración que atrae la atención de entidades parasitarias, como si la simple pronunciación de esas letras abrieran un canal. Hay quienes creen que Soso no es un demonio individual, sino una forma colectiva.
Una conciencia hecha de los miedos, las creencias y las invocaciones de miles de personas. Un reflejo de lo peor de nosotros, el eco del caos que cada uno lleva dentro. Pero algo queda claro, nadie sabe con certeza qué es Oso, un demonio, una energía o una idea tan poderosa que tomó forma. Lo cierto es que no importa cómo lo llames, si pronuncias su nombre, si preguntas por él o simplemente lo recuerdas, él ya te está escuchando. Y se dice que él adora cuando lo nombras. Y algo queda claro, Soso no busca respuestas, no busca devoción, solo busca que lo llamen una y otra vez. Su poder no está en lo que hace, sino en lo que provoca, en el miedo, en la duda, en la idea de que tal vez, solo tal vez, no es un simple mito. Cada vez que alguien pregunta, ¿hay alguien ahí?, se dice que Soso sonríe, porque no necesita venir desde el abismo. Ya está aquí, en el tablero, en la palabra, en la mente de quien lo teme. No hay forma de predecir quién lo invocará la próxima vez, solo sabemos que cuando aparece, deja las mismas señales y un eco que nunca se apaga. Y así el tablero vuelve a girar, una pregunta, una risa, una sombra, un ciclo que nunca termina. El silencio es lo único que queda cuando la sesión termina, cuando las velas se apagan y el tablero se guarda o se quema, o se abandona en algún rincón del olvido. Pero con Soso, ese silencio nunca es real, porque Soso no necesita de la ouija para existir. Él no está atrapado en la madera ni en el vidrio, está en la conexión, en la palabra, en el miedo. Durante años, su nombre ha cruzado fronteras, de foros antiguos a testimonios grabados con cámaras caseras, de salones de espiritismo a dormitorios oscuros, donde algún curioso desesperado decide llamar. Y siempre que alguien pronuncia su nombre 3 veces, alguien más en algún lugar escucha la respuesta. No todos los que lo invocan lo ven, no todos escuchan su voz gutural, ni ven las sombras que se arrastran por el suelo, pero quienes lo hacen cuentan lo mismo: un zumbido, un movimiento en la planchete, un nombre repetido una y otra vez: Soso. Un patrón que se repite hasta que la mente colapsa entre el miedo y la sugestión. Pero ¿y si no es sugestión? ¿Y si Soso no solo se manifiesta en la tabla, sino dentro de ti? Algunos demonólogos aseguran que Soso es un espíritu menor, una manifestación del caos. Otros dicen que es un nombre usado por múltiples entidades, un disfraz, un eco de algo mucho más antiguo, una inteligencia que se alimenta de atención, de terror, de fe corrompida. Y así, mientras tú escuchas esto y el sonido de mi voz resuena en tu mente, quizás sin darte cuenta, ya estás trazando su nombre mentalmente, una palabra que vibra en el inconsciente, esperando ser pronunciada. No lo hagas, no lo digas, ni siquiera pienses en invocarlo, porque Soso, te recuerdo, no necesita una ouija para cruzar, solo necesita una puerta, y esa puerta puede ser tu curiosidad. Apaga las luces, guarda silencio y recuerda: cada vez que el puntero se mueve solo, cada vez que una voz susurra entre el ruido blanco, cada vez que un nombre aparece sin explicación, Soso sigue ahí, esperando que alguien más vuelva a jugar